Ok, entonces, aquí estamos. Ahí estoy, muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ok, esta parte de la clase tiene que ver con termoquímica, que es el capítulo 6 del libro. Muy bien, entonces, este, nosotros tenemos que entender cosas primero sobre, en esta sesión vamos a ver prácticamente lo que es los conceptos fundamentales. En la sesión ya en clase veremos lo que corresponde con los respectivos ejercicios. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de energía, estamos hablando de la capacidad que tiene cualquier cuerpo, cualquier entidad, de poder afectar y alterar el entorno donde se encuentre. Ejemplo de esto, que sería, por ejemplo, yo tengo una esfera, un balón de fútbol puesto sobre una mesa. Si ese balón tiene la capacidad de caer al piso y alterar el entorno, alterar la situación mecánica del entorno donde él se encuentra, esa es una manifestación de su energía. Por lo tanto, ahí es donde yo puedo aplicar diciendo que esa entidad, al aplicar su energía, ha alterado su entorno. Pero hay cosas importantes que diferenciar. En los primeros estudios de termoquímica, de termodinámica, se analizaron dos formas de manifestación de la energía que eran fundamentales. La primera de ellas es la que se conoce como trabajo y la segunda, el calor. Pero aquí uno tiene que entender dos cosas en torno a lo que es trabajo y a lo que es calor. Trabajo y calor son flujos de energía. ¿Qué quiere decir eso? Eso es energía que entra o sale de un cuerpo, pero el trabajo se manifiesta en virtud del desequilibrio mecánico, o sea, del movimiento. La energía que yo puedo manifestar como el calor, que es ese flujo de energía en movimiento, se manifiesta por la diferencia de temperatura, por la diferencia en el grado de excitación de las moléculas o partículas que puede tener un cuerpo respecto a otro. Pongo ejemplo. Eh, la locomotora es el ejemplo más claro de lo que es la aplicación de trabajo. Un volumen de vapor de agua que se expande y se contrae y en virtud de ello mueve un pistón que hace girar una rueda y hace mover toda una máquina. Eso es una manifestación de cómo un fluido precisamente se expande, se contrae y transfiere su energía a un desequilibrio mecánico. En el caso, por ejemplo, del que estamos hablando del calor, el caso más sencillo de entender es cuando yo tomo un cubito de hielo, lo coloco, por ejemplo, eh, sobre una mesa, las moléculas del hielo obviamente tienen una menor temperatura, lo que significa que su grado de excitación molecular es más bajo, sus partículas vibran menos, se mueven menos, y al entrar en contacto con el que tiene un mayor grado de excitación molecular, la energía se transfiere, esa excitación molecular pasa del cuerpo que tiene mayor grado de excitación molecular al de menor grado de excitación. Por eso es que el hielo absorbe esa energía y pasa de una fase sólida a fase líquida. Ok, nosotros tenemos que entender que todos los procesos termodinámicos que vamos a enfrentar en la vida, en los procesos de laboratorio, de trabajo, etcétera, todos esos procesos no van por la libre, van cumpliendo una serie de requisitos y van cumpliendo una serie de condiciones. Habíamos hablado de que eh, Antoine Lavoisier, que fue uno de los más grandes científicos de la era moderna, él sentó las bases de lo que era el, la conservación de la masa. Pero esa ley de Lavoisier resulta que luego tuvo extensión. Otros científicos orientados más al trabajo sobre la energía lograron ver en ella una extensión en el área de termodinámica. Entonces, de ahí viene el principio de conservación de la energía, ¿verdad? Y el cual establece lo mismo, un postulado similar al de Massa. El de Massa decía que en los procesos químicos toda la masa permanece constante, no se altera. En los procesos donde yo hago intercambio de energía, pues es lo mismo. La cantidad de energía total
permanece constante, no se altera. O sea, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Puede decirse de muchas formas, pero al final es lo mismo. Cantidad de energía que tenía al inicio es igual a la cantidad de energía que tenía al final del proceso. No se va a desperdiciar, no se va a escapar hacia ningún lado. Todos estos procesos que yo tengo van a ocurrir básicamente en tres tipos de sistemas. Los sistemas que me pueden permitir a mí el intercambio tanto de energía como de masa, que son los denominados sistemas abiertos, ¿verdad? Yo puedo considerar, por ejemplo, el mismo ser humano es un sistema abierto, intercambia masa y energía con el medio ambiente. Todo ser vivo es un sistema abierto, hace intercambio de masa y energía con el medio ambiente. Yo puedo complicar un poco el sistema, decir, bueno, voy a aislar al sistema, voy a cerrarlo, por el caso de la botella, y decir, no voy a permitir que escape la masa del sistema. Al no permitir que escape la masa del sistema, ¿verdad? Pero sí permitirle que el sistema haga intercambio de energía, yo convierto al sistema en un sistema cerrado. La única posibilidad de un sistema cerrado es intercambiar energía. No pueden intercambiar más. La masa en el sistema cerrado es una constante. Todo el tiempo es una constante. Y yo puedo ir más allá y decir, bueno, si lograra aislar perfectamente a mi sistema, a mi botella, que no intercambie masa y que no intercambie energía, ¿verdad? Que no intercambie masa ni intercambie energía, yo tendría un sistema aislado o utópico, porque en la realidad, en la práctica, un sistema aislado, 100% aislado, cuesta mucho tenerlo. Siempre vamos a tener un poquito de pérdidas. Entonces, es una condición muy ideal. En la práctica podemos tener condiciones muy buenas que se acercan a esa idealidad. Se acercan, pero no la vamos a tener al 100%. Ese sistema aislado que no intercambia masa, que no intercambia, por ejemplo, energía, lo más próximo que podríamos tener nosotros es, por ejemplo, un termo en la practicidad de la vida cotidiana, es un termo. Ese frasco, digamos, no te intercambia masa con el entorno, ¿verdad? Y no intercambia por lo menos energía a una velocidad apreciablemente. Y ya que estamos hablando de todo lo que es perdón, de todo lo que es sistema y esto, entonces tenemos que pasar a hacer una definición. En termodinámica se tiene que hacer una distinción de que el objeto de estudio que yo tengo es lo que yo voy a llamar sistema. Tengo que delimitar a mi sistema. Si yo voy a estudiar una reacción química dentro de un frasco, a esa reacción química, al volumen de líquido, por ejemplo, pensemos que es una reacción química en disolución acuosa, al volumen acuoso es lo que yo voy a delimitar como sistema. Y lo voy a delimitar con una rayita imaginaria alrededor de él, que eso es lo que yo voy a llamar frontera. En la frontera, en esa rayita imaginaria, imagínese que usted le dibujó un límite a la figurita. Usted tenía, no sé, un vaso lleno de la disolución acuosa. Y usted fue con un marcador y le hizo una rayita, le dibujó una rayita alrededor del límite, la silueta. Esa silueta, esa rayita, es el límite del sistema. Es lo que nos indica hasta dónde llega el sistema y dónde empieza su entorno, sus alrededores, lo que nosotros llamamos el universo. La suma de sistema más entorno es el universo, pero nosotros lo dividimos en el objeto de estudio y sus alrededores, o sea, su entorno. Todo cálculo termodinámico yo lo hago en el límite o en la frontera del sistema, porque ahí es donde yo registro, yo calculo
cantidades de energía que entran y que salen. Todos los procesos que yo puedo realizar en termodinámica, yo los puedo realizar de diversas formas. Ese modo en el que yo realizo el proceso es lo que hoy denomino trayectoria. Y en termodinámica, en termoquímica, la trayectoria no es tan importante como si lo es el resultado final del proceso. Voy a darles un ejemplo. Digamos que yo voy a hacer un viaje y voy a salir desde San José de Costa Rica y quiero trasladarme hasta Liberia. Yo podría tomar un desplazamiento que digo, bueno, me voy por carretera en automóvil, manejo y llego directamente a Liberia. Entonces ahí yo hice un desplazamiento que va, digamos que directo. Esa fue mi trayectoria en este proceso. Yo puedo hacerlo diferente. Yo puedo decir, bueno, salgo de San José, me voy al aeropuerto, tomo un avión, voy hacia los Estados Unidos, a Miami, de Miami vuelvo a tomar otro avión que viene para Guanacaste, y del aeropuerto allá en Guanacaste me traslado hasta Liberia. Alguien me dirá, pero eso fue un recorrido muy innecesario. Sí, pero a final de cuentas logré lo mismo. Fui de San José a Liberia. Y alguien podría decirme, bueno, podemos hacer un recorrido diferente, una trayectoria diferente. Sí, sí se puede. Tomo un vehículo en San José, me traslado a Punta Arenas, me voy de crucero por el mundo y le doy la vuelta al mundo, vuelvo a Punta Arenas y de ahí me voy de nuevo a Liberia. En los tres casos, en los tres casos, los tres procesos me dieron el mismo resultado. Fui de San José a Liberia. Pero las trayectorias que yo hice fueron totalmente diferentes. En termodinámica, por eso es que yo digo que la posición o estado inicial y la posición o estado final son los que mandan para hablar de cuál fue el cambio termodinámico. La trayectoria no importa. Aquí vamos entonces a introducir dos conceptos nuevos, el que es función de estado. Las condiciones que me dicen a mí cómo estoy yo en mi posición inicial son las funciones de estado, presión, temperatura y el volumen específico. Volumen específico es el inverso de la densidad. La densidad es gramos por mililitro, por ejemplo. El volumen específico es al revés, mililitros por gramo. Esas son las condiciones que a mí me definen cómo estoy yo en el estado inicial y cómo estoy yo en el estado final. Los cambios en esas tres variables solo lo define condición inicial, condición final. La trayectoria, el viaje que yo hice entre ellos dos, no importa, no afecta. Las condiciones de estado son independientes de la trayectoria. Y en termodinámica recordemos una cosa. Lo que a mí me interesa por así decirlo, es comparar la fotografía del antes y el después. Eso es lo que yo quiero hacer. Ok. Como yo puedo tener una serie de procesos que son procesos en que yo libero o absorbo energía, yo puedo tener procesos que son exotérmicos y endotérmicos. Los procesos exotérmicos son procesos donde yo libero energía y esa energía se manifiesta del lado de los productos. Ese es el exotérmico. La energía se libera y está en el lado de los productos. El proceso endotérmico es al revés. Esa es una forma de energía que yo tengo que darle al proceso, perdón, al sistema para que lo absorba. Y eso es una energía que se manifiesta, pero del lado de los reactivos. Si nosotros vemos el ejemplo que está aquí en pantalla, que es el del óxido de mercurio 2, resulta que
Si yo tomo este óxido de mercurio y le doy energía, le doy una fuente de calor, él se va a separar en oxígeno y en mercurio. Este proceso, al ser un proceso que absorbe energía, es un proceso endotérmico. Un proceso que fuera lo contrario a esto sería la combustión. Tengo, por ejemplo, la gasolina, le doy una fuente de calor, hace que se quema, hace llama, etcétera, se manifiesta como una fuente luminosa, energía lumínica, eh, puedo sentir el calor de ella, la radiación, la fuente de energía calórica. Ahí yo tengo entonces una fuente, perdón, un sistema que participa de un proceso exotérmico. Lo veo manifestarse como energía lumínica, energía calórica, junto con los productos de la combustión, que son CO2 y agua. Estos procesos que yo tengo, entonces yo tengo que verlos así. Un proceso endotérmico hace que mis productos tengan una condición de energía más alta que el reactivo. Un proceso exotérmico hace que mis productos tengan una condición de energía más baja que mis reactivos. Acuérdense de eso. Las sustancias químicas son como bodegas de energía. Acumulo o libero energía de esas bodegas. Y esto del proceso endotérmico y exotérmico es lo que me permite verlo. Acuérdense, la gasolina es una bodega que acumula energía. La quemo, liberó la energía. Otro proceso que yo tengo por ahí, por ejemplo, del óxido de mercurio, tuve que dar energía en el reactivo para que nosotros tuvieran una diferente condición de energía. ¿Entendido? Ok. En termodinámica, como nosotros hemos hablado, la termodinámica lo que me quiere a mí decir es que eh, yo tengo que hacer una comparación del estado inicial y el estado final. Entonces, la termodinámica es un análisis de momentos y tengo que analizar, es como que yo tomo una foto, el momento inicial, dónde están los reactivos, etcétera, y a eso lo voy a comparar contra el momento final, qué pasó con los productos. Y siempre el cambio yo lo voy a determinar diciendo contenido energético del producto menos contenido energético del reactivo. A partir de aquí nosotros podemos hablar de las leyes de termodinámica que van a regir todos estos procesos. La primera ley que nos establece, pues la conservación de la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar y la cantidad de energía que está presente en el universo es una constante, solamente está en transformación. Vamos a tener otra ley de la termodinámica que es muy importante, que es la entropía. Aquí hay unos conceptos que a veces la gente como que se confunde al hablar de entropía, pero la entropía es muy fácil de entender realmente a nivel de concepto. En todo proceso que yo realice hay una fracción de energía que yo no puedo aprovechar. Por así decirlo, es una fracción de energía que eh, se libera por ahí o es un tipo de residual, sí, pues que yo no aproveché. Es como cuando uno va a pintar la casa, abre la cubeta de pintura, pinta las paredes, etcétera, pero cuando uno se da cuenta, siempre quedó un poquito de pintura en el interior de la lata y siempre le quedó un poquito de pintura al rodillo o a la brocha. Y esa pintura que quedó en el rodillo, en la brocha, en el interior de la cubeta, de la lata, yo no la pude aprovechar. Ok, ese material sería análogo a la entropía. Yo cuando hago un proceso energético y tengo un poquito de energía que al final no pude aprovecharlo en mi proceso porque se perdió como calor al ambiente, como fricción de las máquinas, porque hubo un reactivo que no reaccionó totalmente. Ese residual de energía yo lo perdí. Eso es la entropía.
yo puedo manifestar y estudiar la entropía desde varios puntos de vista. Este que yo les estoy diciendo es un enfoque macroscópico de la entropía. Hay un enfoque microscópico que nos dice que en la naturaleza la energía se distribuye de manera desigual entre los átomos y las moléculas de una sustancia química. Y mientras más formas de distribución, mientras más distribuida se encuentre esa energía, más dispersa se encuentre, se dice que la energía, perdón, que estamos enfrente de un sistema más entrópico. ¿Por qué? Porque la energía la tenemos, por así decirlo, más atomizada, no puede utilizarse para procesos. No tiene que ver nada con el desorden. La entropía no tiene que ver con el desorden. Tiene que ver con la distribución, con la cantidad de distribución de la energía. ¿Qué tan atomizada está la energía, por así decirlo, entre todas las partículas? ¿Qué tantas formas de distribución tiene la energía ahí? Es una forma en la que la veía un científico, pero no tiene que ver con el desorden. Había también un cuento muy importante que era la última pregunta de Isaac Asimov. Quien, quien guste leerlo puede hacerlo, pero Isaac Asimov hace toda una gran obra literaria en torno a la última pregunta, que es el concepto de la entropía. Ok, y también está otra ley, que es la tercera ley de la termodinámica, que esta ley nos establece lo siguiente, que la temperatura más baja que yo puedo alcanzar en termodinámica es el cero absoluto. El cero absoluto, recordemos que no es el cero de la escala Celsius ni el cero de la escala Fahrenheit, que esas son escalas que tienen que ver con el congelamiento Celsius, con el agua pura, congelamiento de ebullición del agua pura, y Fahrenheit con el congelamiento de ebullición del agua de mar. Ok, eso no tiene que ver. Cuando hablamos de cero termodinámico, hablamos de cuando yo le retiro toda la energía a las partículas de una molécula, de un átomo, y teóricamente yo estaría haciendo que toda la vibración, todo el movimiento de las partículas se detenga. A eso nos referimos aquí con el cero absoluto, que es detener toda la vibración de las partículas, quitarle toda la energía. En termodinámica, la tercera ley establece que más abajo de eso no puede haber ya una escala de temperatura. Ya usted detuvo la vibración molecular, ya no hay nada más abajo. Y resulta que en torno a todo esto se habló mucho de la temperatura, etcétera, pero alguien dijo, bueno, hemos hablado de la temperatura, hemos hablado de que se transfiere el calor, pero alguien dijo, y falta algo importante que decir. Y ese algo importante es, bueno, ¿y cómo definimos la temperatura y cómo definimos el equilibrio térmico? Nos lo pasamos. Y por eso es que aparece esta ley que tendría que ser como la cuarta ley de la termodinámica, pero ocurre que tenía que ser la primera en ser definida, así que como tiene que ser la primera en ser definida, antes de uno hay cero y por eso es que se llama ley cero de la termodinámica. Y la ley cero de termodinámica nos dice, por así decirlo, nos establece que la temperatura es una manifestación de la excitación molecular de un cuerpo. ¿Qué tanto están vibrando sus moléculas? Ok. Y nos establece también el concepto de equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio? Si yo, por ejemplo, tengo el cuerpo A y lo pongo en contacto con el cuerpo B y dejo que al inicio A y B tienen temperaturas diferentes, pero los dejo en contacto en manera en que ellos puedan estar el suficiente tiempo, el suficiente tiempo para que alcancen la misma temperatura. Al alcanzar la misma temperatura, A y B han entrado en equilibrio térmico. Luego, si yo tengo el cuerpo C y pongo al cuerpo C en contacto con el cuerpo B, y ocurre lo mismo, C tiene una temperatura inicialmente diferente a la de B, pero los dejo el suficiente tiempo para que ellos entren en equilibrio térmico, para que alcancen la misma temperatura. A la hora de alcanzar la misma temperatura, B y C
están nuevamente en el concepto de equilibrio térmico. Y en consecuencia, A y C también están en equilibrio térmico a pesar de que no se toquen, porque han alcanzado la misma temperatura. Para el equilibrio térmico, basta con alcanzar la misma temperatura, aunque los cuerpos no estén en contacto. ¿Qué es lo que ocurre aquí en este diagrama con el cuerpo A, B y C? ¿Ven? El cuerpo B es el puente que hace, por así decirlo, este, que hace que se comparta la excitación molecular entre todos los cuerpos. Hay varios mecanismos para hablar de esto, de conducción, radiación, convección, etcétera. Pero aquí estamos en un caso de conducción. El cuerpo B conduce, es un puente. Ok, hemos hablado antes de lo que era el concepto de estado, estado de un sistema. Nosotros vamos a decir, el estado del sistema es las condiciones en las cuales se encuentra nuestro sistema de estudio, nuestro objeto de estudio, en un momento dado. Recuerda, termodinámica es una fotografía. Yo fui a tomar la fotografía, miro la fotografía y en esa fotografía, las condiciones en las cuales se encuentra ese cuerpo que yo estudio, composición, temperatura, presión, volumen, energía, etcétera, son las que van a definir su estado termodinámico. ¿Ok? Las cosas que son funciones de estado, o sea, es decir, las que van a definir siempre la condición de estado es como les hemos dicho, energía interna del sistema, la presión, el volumen específico, no solo el volumen específico y temperatura son funciones de estado. O sea, y esas condiciones de estado no dependen de la trayectoria, no depende de cómo yo llegué ahí, nada más dependen de que yo, este, de que yo estoy ahí. ¿Entendido? Nosotros tenemos que entender lo siguiente. En nuestros procesos, cuando nuestro sistema, por así decirlo, se expande, decimos que nuestro sistema realiza trabajo. Cuando nuestro sistema se expande, nosotros vamos a decir que hemos perdido trabajo, hemos perdido energía. Cuando mi sistema se contrae, mi sistema ha ganado trabajo. Igual, cuando yo hablo de calor y yo hago que mi sistema absorbió energía del entorno, es una ganancia. Cuando mi sistema ha perdido energía hacia el entorno, o sea, yo resto mi energía de calor. ¿Qué quiere decir esto? Yo solamente tengo que decir que mi sistema hace ganancia de energía cuando absorbe energía del entorno o cuando el entorno aplasta mi sistema y le reduce el volumen. Ok, eso es lo que estamos diciendo. Este es el caso típico del sistema, por ejemplo, en el caso de los gases. Tengo una condición en la cual yo tengo un pistón cilindro, sistema de pistón y cilindro, y aquí la presión de la atmósfera, la presión del entorno aplasta a mi sistema. En el otro caso, la presión del entorno disminuye y mi sistema más bien se expande. Ese cambio de volumen, que es igual al trabajo por distancia, es una manifestación del trabajo por distancia, es lo que yo voy a ver manifestado como energía mecánica y voy a poder analizar, por ejemplo, en este caso, para lo que es el cálculo de trabajo. Yo tengo aquí la siguiente situación. En el primer caso, digamos que yo tengo un sistema que está en el espacio exterior. Si ese sistema yo le hago un cambio de volumen, originalmente lo tengo en 6 litros, lo aplasté y lo llevé a 2 litros. Como no hay presión externa contra la cual luchar, la cantidad de trabajo total es cero, a pesar de que yo comprimía a mi sistema. Igual lo pude haber expandido, pero la cantidad de trabajo total es cero porque no hay presión externa. En el segundo caso, estoy en un lugar donde lo tengo a 4.8, perdón, lo tengo frente a un sistema
que sí tiene atmósferas, ¿verdad? Y llego y le digo, bueno, caballero, ahora sí lo voy a comprimir a usted. Entonces lo comprimo, en ese caso tengo 1,2 atmósferas, lo comprimo de 6 a, perdón, a 2 litros y hago un volumen de 4. Al multiplicar ese 4 por el 1,2, me da aquí ese valor de 4,8. Ok, entonces al hacer esto, ahí sí generé un trabajo negativo porque comprimí a mi sistema. Vale, entonces continuamos. El caso del calor, el caso del calor es una condición un poquito diferente porque el calor, este, es un flujo, al igual que el trabajo, es un flujo de energía que se está moviendo. Al ser un flujo de energía que se está moviendo, ¿verdad? Este flujo de energía, yo lo puedo calcular de la forma más práctica, podría decir, bueno, si tengo la capacidad calórica de un material, puedo llegar y decir, bueno, según esa capacidad calórica, que es cuánta energía absorbe o libera por un cambio de temperatura, ahí es donde yo puedo calcular y decir el flujo de calor. Sumar mi flujo de calor, mi flujo de trabajo, es lo que a mí me va a decir en mi sistema, en mi cuerpo, en mi objeto de estudio, el cambio de energía que tuvo el objeto. Pero cosa importante, ni el calor ni el trabajo son funciones de estado. La función de estado es independiente de la trayectoria. Al calor y al trabajo los definen las trayectorias. Esa es la diferencia importante notar aquí. Calor y trabajo quedan definidos por la trayectoria que yo sigo. Función de estado, temperatura, presión, volumen inicial y final, son independientes de trayectoria. Todo lo que es función de estado no depende de cómo llegué yo ahí. ¿Ok? Ahora, vamos a ver. Yo ahora voy a introducir una nueva variable termodinámica que es la entalpía. ¿Qué es la entalpía? La entalpía es una condición, es una variable en la cual yo voy a analizar el cambio de la energía interna del cuerpo. Ojo, no necesariamente tiene, al hablar nosotros aquí de la energía interna, no necesariamente estamos hablando de que hay un flujo de calor hacia o desde el cuerpo. Aquí puede ocurrir que el cuerpo mismo consume su energía interna, consume su energía para realizar el proceso. Primera condición, que interesante. Y vamos a sumar a eso, a esa condición, el efecto que hace este, la expansión o la contracción del sistema mismo contra la presión exterior. Que vea que aquí vamos a con una nueva condición. Aquí vamos a tener presión exterior, ¿verdad? Para trabajar. Y yo voy a depender de dos variables que van a ser CV, la capacidad calorífica a volumen constante, y CP, la capacidad calorífica a presión constante. Los procesos que yo hago en la Tierra, vea que estas son las dos condiciones más nuevas. Los demás, yo podía estar a presiones variables. Aquí yo voy a estar a una presión constante. Los procesos que hacemos en la vida cotidiana son a presión constante. Por eso es que yo puedo calcular con CP. Y los procesos que yo hago en frascos cerrados son procesos de CV, de volumen constante. Y ese tipo de entalpía, entonces yo lo puedo ver de este modo. Este, que yo voy a tener por ahí ese cambio en la entalpía, va a ser ese cambio de energía, más el efecto de la presión de trabajo. Si gustan, paramos por acá. Ya